Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias al SUTEBA, a Sandra por la presentación. Es un honor y un placer estar aquí. Y lo que me pidió Sandra, y me parecía interesante, es compartir algunas reflexiones que también me estoy haciendo como docente universitaria. Estamos todos aprendiendo de esta situación inédita. Entonces quería compartir algunas cuestiones que vengo pensando y cómo estamos transitando esta experiencia inédita. ¿Y qué vamos a hacer con esto que nos toca vivir? Y entonces decirles, y algunos conocen mi pensamiento, que hace tiempo que vengo trabajando sobre las relaciones entre desigualdad y escuela. Vengo pensando bastante acerca de los procesos de exclusión que atraviesan a los niños, las niñas y los adolescentes en nuestras sociedades, y en general utilizo, y quiero empezar con eso, 4 metáforas para describir y caracterizar cómo son las sociedades contemporáneas, las sociedades en las que nos toca vivir y cómo constituimos subjetividad en estos tiempos tan particulares. Por supuesto que tengo más preguntas que respuestas, pero la idea era que pudiéramos pensar juntos y juntas. La primera metáfora a la que me voy a referir para retratar, para dar cuenta de las transformaciones estructurales de las sociedades contemporáneas, me voy a situar sobre todo en la década de los 90, y principios del 2000, que creo que fue un momento de coronación de las políticas neoliberales y que, digamos, nos han dejado luego de 30 años con momentos, digamos, de otro tipo de políticas, pero en los últimos años han sido muy dramáticos los procesos de desigualdad, de exclusión. Entonces, la primera metáfora que suelo usar, incluso cuando doy clase a mis estudiantes en la universidad, es la metáfora de Richard Sennett de la corrosión del carácter. Lo que dice Richard Sennett en La corrosión del carácter, un texto clásico ya de la teoría social, es que el trabajo asalariado, el trabajo en el capitalismo tradicional ha sido un ordenador, un organizador de la vida social. Y que entonces cuando uno le preguntaba al otro ¿de qué trabajás?, era sinónimo de preguntarle quién sos, porque el trabajo constituía identidad. Por supuesto que como toda forma de capitalismo siempre fue desigual e injusto, pero lo que dice Richard Sennett es que el capitalismo tradicional, en el trabajo más estable, donde la estabilidad fue siempre un valor, lo que se podía era construir ciertas trayectorias, la idea de movilidad social funcionaba, por supuesto, insisto, con todas las limitaciones, pero entonces el trabajo era un organizador, un ordenador de la vida social. Ustedes saben que hace muchos años que para las grandes mayorías en América Latina y también en nuestro país, el trabajo ha dejado de ser un organizador, un estructurante, un ordenador de la vida social. Quiere decir entonces que hay muchos hogares en donde viven nuestros niños, niñas y jóvenes, en donde el trabajo ya no funciona como un organizador del tiempo del hogar, del tiempo de la vida cotidiana. Y entonces fue históricamente en estos últimos años la escuela la que funcionó como un ordenador temporal de la vida familiar. Cuando doy las charlas suelo decir, y ustedes me han escuchado, pero me parece que es una imagen potente, que en general en muchos hogares atravesados por cadenas de generaciones de exclusión, no ha sonado un despertador en mucho tiempo para ir al trabajo, para que la familia, para que los padres, para quienes sostienen el hogar vayan al trabajo, y sí ha sonado un despertador para ir a la escuela. Y coincide, digamos, con el 2006, en donde se hace también obligatoria la educación secundaria, quiere decir que el Estado tiene la obligación de dotar de herramientas para que los niños, las niñas, y en este caso también los jóvenes, puedan ir a la escuela. Pero entonces, ahora se plantea la siguiente cuestión. No es por la vía del trabajo, porque sabemos que estamos en un momento que las grandes mayorías están perdiendo trabajo o tienen un trabajo precarizado, porque si hay algo que hemos aprendido es que se puede estar incluido y a la vez excluido, es decir, se puede tener un trabajo pero no llegar a fin de mes, no tener la supervivencia económica para llegar a fin de mes, o uno puede tener trabajo pero también sufrir otros procesos de exclusión material y simbólica en la sociedad. Entonces me fui pensando con esta metáfora cómo la escuela sigue siendo un ordenador temporal, un organizador de la vida social en estos tiempos. Y uno dice, bueno, no es la escuela
el edificio escolar, pero sí es la escuela, todo ese trabajo que estamos haciendo los docentes, que están haciendo los directivos, que están haciendo los supervisores, que están haciendo los funcionarios, todos nosotros que estamos defendiendo a la escuela pública, los gremios, todos nosotros, las organizaciones sociales, por supuesto, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que, si bien no es el tiempo habitual de la escuela, sí sigue siendo un organizador temporal, con otro tiempo, un tiempo, digamos, que se presenta distinto a el tiempo de la habitualidad, de la regularidad, de los días y las horas de las jornadas escolares. Incluso uno ya no podía hablar de jornada escolar si uno mantendría una experiencia escolar. Y en ese sentido es una experiencia escolar subjetivante, digamos, porque entonces aparece esta pregunta que se hace Richard Sennett en La corrosión del carácter, o que yo retomo de Richard Sennett, que es sobre qué soportes o amarras simbólicos subjetivos constituimos subjetividad. Si no es por la vía del trabajo, que históricamente ha generado lazo social, la escuela sigue siendo un ordenador temporal de la vida social. Miren hasta qué punto es ordenadora, que toda la vida familiar y la vida por fuera de la escuela está dependiendo de la escuela. En los hogares, en este momento, todo lo que tiene que ver con lo escolar es lo que organiza nuestra vida en un tiempo inédito, en una experiencia inédita. A veces le digo un tiempo sin tiempo, porque todos sentimos que nos ha desorganizado este tiempo, el tiempo, sin embargo, nos constituye a su vez como un ordenador. Entonces, bueno, yo creo, por esto que estoy diciendo, que la escuela sigue funcionando como constructora de lazos sociales, una de las únicas y últimas casi instituciones públicas que está de pie, que lo ha demostrado estar de pie a lo largo de la historia, y otra de las metáforas que retrata la vida de las sociedades contemporáneas, del capitalismo salvaje, como lo llaman algunos de los autores, que sigo muy de cerca, es la de la criminalización de la miseria. Junto con procesos de exclusión por la vía del trabajo, lo que se da en nuestras sociedades es un proceso de criminalización y de estigmatización de los sectores populares. Y yo estaba pensando entonces que es verdad, y es cierto esto que decimos, que a todos nos afecta este tiempo inédito, esta pandemia, esta situación de excepcionalidad. Sin embargo, a quienes más les afecta es justamente a los sectores más vulnerables, que son los que históricamente han sido más estigmatizados y viven en las peores condiciones. Quiere decir que la desigualdad estructural de nuestras sociedades va a ser mayor cuando volvamos a la escuela. Y ahí me voy a meter entonces para decirles cómo tenemos que trabajar fuertemente para lograr ciertos procesos de igualación, porque si hay otra cosa que tiene la escuela pública y que sigue manteniendo, es este afán por la igualdad. Es una de las pocas instituciones públicas, como les decía, que está de pie, pero además que tiene un horizonte de igualación, que está buscando la justicia escolar. Los maestros nos equivocamos, los docentes, muchas veces. Sin embargo, tenemos un horizonte en que pensamos que los niños, todos los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes necesitan un horizonte de posibilidad para vivir en sociedades distintas de las que tenemos y que podamos construir una mirada distinta acerca de ellos y ellas. No es casual que, digamos, nosotros estamos asistiendo en varios lugares de nuestro país a observar cómo a los sectores populares les pega más este contexto en el sentido de más muertes y más enfermedad. Y entonces me voy a meter con la tercera metáfora que suelo trabajar, que es la de la miseria del mundo, un texto de Pierre Bourdieu y sus colaboradores, en donde lo que me interesa detenerme es justamente lo que decía antes, que la escuela históricamente ha trabajado con el sufrimiento social. Quiero mostrarles entonces que hay algunos elementos que tienen que ver con la experiencia inédita, pero que nosotros, docentes, maestros, profesores, directivos, equipos de orientación, tutores, preceptores, supervisores, inspectores, digo porque toda la comunidad educativa sabemos trabajar con el sufrimiento social. La escuela es una institución que
tramita o ayuda a tramitar, a veces le digo que ayuda a curar las heridas sociales. Fíjense qué metáfora esta idea de que la escuela ayuda a curar las heridas sociales, porque vamos a terminar esta pandemia y mientras la estamos transitando, como les decía, con situaciones de mucho dramatismo y mucho trauma social. Y la escuela, entonces, por un lado, los actores de la escuela, estamos sufriendo también. Por eso es importante que entendamos cómo estamos, qué sentimos, qué es lo que estamos experimentando, pero a su vez tener el compromiso y la responsabilidad que nosotros a su vez tenemos que acompasar el sufrimiento social de los estudiantes, como lo hemos hecho y como esta metáfora de Pierre Bourdieu de la miseria del mundo demuestra que la escuela es, como les decía, una de las últimas y únicas instituciones que permanece de pie a lo largo de la historia, a pesar o junto con todos los procesos de desigualdad y exclusión. Y la última metáfora, que ustedes seguramente también la conocen, que es un texto reciente de Terborn, un teórico social marxista, que lleva por título el libro Los campos de exterminio de la desigualdad. Lo que dice Terborn entonces, que en las sociedades contemporáneas del capitalismo salvaje, la desigualdad mata. Y la desigualdad mata más a los sectores populares, a los sectores más vulnerables, a los sectores más postergados. Dicho esto, entonces, a mí me interesa pensar en las relaciones entre origen social y destino escolar, y tenemos que seguir poniendo en tensión y encontrar puentes de ruptura entre el origen social y el destino escolar, porque la hipótesis que todos tenemos, y ustedes también seguramente la tienen, es que esta situación de excepción, esta situación de inédita como experiencia escolar, sigue siendo una experiencia escolar, fabricamos sujetos en esta experiencia escolar, fabricamos lazo social, fabricamos puentes con la comunidad, con las familias cotidianamente, en el tiempo del no tiempo, sin embargo seguimos fabricándolo. Lo que les decía entonces es que van a quedar fuera de la escuela, van a quedar muchos pupitres vacíos cuando volvamos a la escuela, porque ha habido otros procesos de exclusión, de enfermedad y de muerte. Y la escuela va a estar ahí para ayudar a hacer los duelos, para ayudar a tramitar esas formas de sufrimiento social. Ahora bien, lo que estaba haciendo algunos apuntes cuando estaba pensando sobre qué podríamos intercambiar en relación a estas condiciones de la desigualdad, también decirles entonces que la escuela tiene un horizonte de igualación y que, claro, estamos con algunos problemas distintos, problemas nuevos. Sin embargo, la esperanza y este afán de sacar adelante a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los estudiantes, permanece en la escuela. Y que la escuela entonces permanece de pie y los docentes nos hacemos carne y cuerpo de este sufrimiento social, a su vez estando nosotros atravesando por el sufrimiento social. Entonces quería recuperar, ahora sí, metiéndome más en lo que tiene que ver con la experiencia cotidiana que estamos viviendo, de enseñar en estos tiempos, de que los estudiantes intenten aprender en este tiempo, y que nosotros podamos acompañar esos procesos, quería, digamos, detenerme en una dimensión que para mí es central para pasar este tiempo, que es la dimensión emocional de la vida escolar. Sigo hablando de vida escolar porque sigo suponiendo que el tiempo escolar es el que estructura la vida de estos niños, niñas, por supuesto que la estructura, como les decía, en forma diferencial según clase social, porque el racismo de clase sigue predominando en nuestra sociedad. Hay desigualdad y no son diferencias de naturaleza, son diferencias de oportunidades sociales. Y entonces, en este contexto, por supuesto que hay estudiantes que tienen no se han apropiado porque no está distribuido el capital tecnológico en forma igualitaria, porque el capital cultural en la familia es bien distinto, entonces van a poder acompañar más o menos la tarea que la escuela les encomienda, ¿no? Estoy pensando en padres analfabetos que tengan que ahora
ayudar a aprender a los estudiantes. Bueno, qué importante entonces la tarea del docente de hacer un seguimiento ahí, de poder, digamos, pero también qué complicado, ¿no? De poder sostener esa continuidad pedagógica. Incluso estaba leyendo recién un documento de la Dirección General de Escuelas que me acercaron y que se refiere a la enseñanza y la evaluación, y me parecía interesante esta pretensión de analizar los procesos que vamos construyendo, cómo vamos aprendiendo todos en este contexto, y valorar, poner en valor todo lo que vamos construyendo en este tiempo, y entonces, digamos, en ese caso lo que se pretende no es tanto calificar, como estamos acostumbrados a la lógica meritocrática en el sistema escolar, nos desafía la lógica meritocrática, sino poner el valor, todo este proceso que estamos construyendo, capitalizarlo, hacerlo valioso, una experiencia que valga la pena. Necesitamos seguir entusiasmado y entusiasmando a los niños, a las niñas, con todos los problemas que yo sé que tenemos, pero tenemos que seguir tratando de encontrar la forma de transmitir pasión por lo que hacemos, pasión para que ellos puedan aprender, pasión por las letras, pasión por los números, pasión por las ciencias sociales, pasión por la historia, pasión por la filosofía, pasión por la educación física, pasión por las artes, pasión por todo lo que tiene que ver con el conocimiento y las prácticas culturales en la escuela, que, digamos, están siendo atravesadas, como decíamos, por un tiempo y una experiencia inédita. La escuela, entonces, es un proyecto político y cultural, como decía Sandra, y ahí nos tenemos que parar. Nosotros somos constructores de ese proyecto. La escuela es un proyecto, siempre está en construcción. Ahora estamos construyendo esta experiencia. Cada generación tiene sus marcas, les decía ayer cuando daba la clase a mis estudiantes universitarios. Hemos pasado por el proceso militar, la generación de Malvinas, la generación del 2001, y bueno, será esta la generación de la pandemia, pero vamos a salir juntos y fortalecidos, sabiendo que hay muchas pérdidas y mucho duelo que vamos a tener que tramitar y transitar. Entonces hay, como les decía, una dimensión emocional que a mí me interesa que ahondemos, que tiene que ver con un sentimiento que a mí me parece vertebrador de los procesos civilizadores, que es el sentimiento de miedo. Cuando uno se comunica con los estudiantes, y esto es para todos los niveles de enseñanza, para todas las modalidades, lo que sugiero, lo que recomiendo, si es que se puede recomendar algo, pero por lo menos es el intento, es que le preguntemos cómo están, qué sienten, que puedan poner en palabras aquello que están viviendo, aquellas angustias, aquellos miedos, porque piensen en hogares en donde los padres, las madres, los que sostienen el hogar, como les decía, ya venía con problemas de trabajo, cadenas de generaciones de exclusión, donde el trabajo dejó de ser un derecho humano y social para las grandes mayorías en nuestras sociedades, y que además ahora, otra vez, o de un modo distinto, atraviesan procesos de exclusión. Entonces, el miedo a la exclusión es un miedo fundante de nuestras sociedades desiguales en este capitalismo salvaje. Y no solo el miedo a la exclusión, yo notaba que ahora aparece un miedo que es el miedo a la muerte. Fíjense que nosotros en general no trabajamos mucho sobre el miedo a la muerte en la escuela. Quizás trabajamos sobre los miedos, pero no sobre el miedo a la muerte, porque la muerte es algo, digamos, excepcional en la cotidianeidad de la vida. Claro, puede ser algún estudiante que tenga un suceso de muerte, por supuesto, de un familiar, pero ahora estamos hablando de una sociedad que tiene riesgo de que la mayoría se contagie, se enferme, miedo a la enfermedad y también el miedo a la muerte. Y el miedo es una dimensión de lo social, el orden social es de naturaleza fundamentalmente afectiva y las emociones nos constituyen. Entonces, bueno, lo que yo les decía es que es importante ayudar a los estudiantes, primero preguntarles, ver cómo. Hay muchas herramientas pedagógicas que nosotros tenemos para llegar a ellos, para que pongan en palabra qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten,
qué es lo que están vivenciando y qué miedos aparecen ahí, para uno por lo menos darle ciertas certezas, la certeza que uno los está escuchando y que uno está disponible para ellos y ellas. No es un tema menor en este momento que los estudiantes, las estudiantes sepan que nosotros estamos disponibles para ellos, que nosotros vamos a permanecer en esta relación pedagógica, en este vínculo pedagógico que ahora está mediado por las tecnologías, por llamados telefónicos. El otro día estaba viendo una imagen que me pareció conmovedora de una maestra que va hasta las tranqueras en una escuela rural y les deja las tareas en la tranquera, ¿no? Entonces, los maestros, las maestras, los profesores, estamos inventando, creando múltiples canales de comunicación, de aprendizaje. Por supuesto que no va a alcanzar, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer, que es enseñar, que es construir una experiencia escolar, tener claro que estamos subjetivando, que tenemos que biografizar a esta generación. Y entonces, otro de los sentimientos que me gustaría comentar es el sentimiento de vergüenza, que nosotros también lo consideramos como estructurante del proceso civilizatorio, y que es a veces los estudiantes tienen ciertos temores y ciertas vergüenzas de exponerse en público, porque también lo que ha hecho la virtualidad, y que estamos coronando tanto la virtualidad, sin embargo, nosotros observamos, por lo menos yo lo he observado, que hay muchos estudiantes que tienen vergüenza de exponerse en público, así como tienen vergüenza de levantar la mano cuando están en clase y que participan, pero participan de otro modo. Aquí estamos todos muy expuestos y quizás sucede que un estudiante, en los grupos que lograron consolidarse, que ya tienen cierta trayectoria escolar juntos, hay algunos estudiantes que se sientan inferiorizados o que se sientan violentados o que hayan sido excluidos en los grupos escolares, y esos procesos también están presentes de otro modo en los miedos, en las vergüenzas que uno transita en la vida escolar. Así que a mí me gustaría decirles que tenemos un desafío enorme, que yo estoy muy conmovida con lo que estamos haciendo y están haciendo los maestros argentinos, las maestras argentinas, los profesores, las profesoras, todo lo que son los actores de la vida escolar en este momento. Decidimos que vamos una vez más a demostrar quiénes somos, en el sentido de que podemos generar lazo social, podemos generar procesos de filiación social, que vamos a trabajar contra los mecanismos de desigualdad que están muy presentes, estructurales, materiales y simbólicos en nuestra sociedad, y que entonces la escuela y el maestro, la palabra del maestro es fundamental, va a demostrar otra vez más que es un horizonte de posibilidad. Allí donde todo es incertidumbre, el maestro está ahí. Allí donde todo parece muerte, el maestro construye un elemento vital que es el aprendizaje, que es el conocimiento de las letras, que es la fantasía de los cuentos, que es el lenguaje artístico, porque finalmente lo que hace la escuela es trabajar con el lenguaje de las emociones y a través de eso genera vínculos. Entonces sí que estamos estableciendo vínculos. No son los vínculos presenciales, pero sí son vínculos que permiten hacer hilos entre nosotros, lograr un entramado, una trama escolar. Será con otras formas de articulación, pero logramos trama, logramos lazo, logramos procesos de filiación escolar allí donde hay procesos de filiación social. Así que yo quería, para terminar, estuve viendo ustedes saben, los que me conocen, que me gusta mucho el material audiovisual. Una de las cosas que estoy viendo mucho son los videos que ustedes producen con distintos formatos, tanto docentes como estudiantes, porque me parece que es una manera de tener registro y memoria. Este tiempo va a pasar, pero nosotros vamos a tener memoria histórica de lo que vivimos y vamos a recuperar gran parte de la experiencia para hacerla valiosa, del modo en que se pueda, tratando de ayudar a quienes tuvieron grandes pérdidas. A mí me preocupa, como verán, mucho eso cuando volvamos a la escuela, qué va a pasar con los pupitres vacíos, qué va a pasar con todos esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes que quedaron con algún familiar, un ser querido en el camino.
este riesgo que uno siente. Somos una sociedad de riesgo, pero ahora es un riesgo distinto y es un miedo particular. Los miedos son epocales. Los miedos tienen que ver con los contextos en que nosotros nos movemos en nuestro tiempo. Y entonces quería, para ir finalizando y después cerrar, mostrarles un video que probablemente ustedes hayan visto, pero que a mí me pareció de lo más bello que he visto, junto con muchas imágenes, como les digo, muchos cuadernos, muchos registros de esta experiencia que ustedes están haciendo y que valoro muchísimo y que vamos a poder socializar y compartir una vez que tengamos distancia, digamos, de esta situación que ahora nos tiene muy comprometidos emocionalmente, corporalmente, que es un video de la escuela Targut que se llama ¿Qué van a hacer con lo que les tocó? Yo inicié la charla diciéndoles ¿qué vamos a hacer con lo que nos tocó? ¿Qué estamos dispuestos a dar y hacer con lo que nos tocó? Nos tocó este tiempo, a otros les toca otro tiempo, pero cómo desafiar a ese tiempo como una experiencia que nos quede, digamos, como vital dentro de tanto sufrimiento. Así que bueno, vamos a pasar este video y después voy a cerrar con unas palabras. Nosotros vamos a terminar diciendo, nosotros fuimos docentes, nosotras fuimos docentes, es la que nos tocó, pero también elegimos estar aquí, enseñando y haciendo escuela. Muchísimas gracias.